Madre mía. El secreto mejor guardado de la Fórmula 1 acaba de ser revelado por el único hombre que conocía toda la verdad. La bomba mediática que detonó James Bowles, el jefe de Williams y el mentor afectivo de Franco Colapinto, ha confirmado que el piloto argentino estuvo a centímetros de firmar con la escuadra dominante de la F1. Era todo verdad. Colapinto estuvo a nada del fichaje por Red Bull. Esto no es un rumor de fan. Es la confesión de un team principal, un ingeniero de Mercedes que desnuda la crueldad de la máquina de Helmut Marko. Atención a los spoilers. Bowles no solo confirma la negociación, sino que expone la causa de la caída. La presión desmedida del propio Colapinto por demostrar su valor lo llevó a sobrepilotar, a cometer errores fatales que fueron la sentencia de muerte impuesta por el criterio inmisericorde de Marko. La oportunidad de su vida se esfumó por un exceso de celo. Vamos a desmenuzar el instante exacto en que el sueño se rompió, qué métrica utilizó Red Bull para descartarlo, y cómo el préstamo Alpine fue una maniobra de rescate orquestada por Bowles para proteger a su pupilo de la trituradora austríaca. ¿Podrá este piloto hacer historia si el mayor obstáculo en su carrera fue su propia ansiedad por el éxito? Se acerca el fin de una era para el imperio Red Bull, que dejó escapar al único talento capaz de rivalizar con Verstappen en el futuro. Comenta ahora mismo si crees que Colapinto es la gran omisión de Marko y suscríbete para no perderte el análisis de cómo esta confirmación acelera el contrato bomba de Colapinto en Alpine. La anatomía de la traición silenciosa. El testimonio de tío James. La credibilidad de James Bowles es innegable. Tras años en Mercedes dirigiendo la estrategia de los campeonatos de Lewis Hamilton, su palabra es oro en el paddock. Su apodo de tío James entre los pilotos no es solo por su afabilidad, sino por su capacidad para actuar como un ingeniero terapeuta, entendiendo la psicología compleja que se esconde tras un casco. La confesión de Bowles no fue un arrebato, sino un análisis clínico de un momento crítico en la carrera de Colapinto. El contexto era de alta volatilidad. Colapinto, sin un contrato 2025 blindado en Williams, debido a la llegada estratégica de un peso pesado como Carlos Sainz Jr. y la continuidad de Alex Albon, se sentía en el candelabro. Cada carrera era un examen, y el examinador era Helmut Marko. Bowles explicó que la presión externa se transformó en una presión interna paralizante. El jefe de Williams declaró que Colapinto, al saber que Red Bull lo estaba siguiendo como un halcón, posiblemente para el asiento de Carbo como reserva de Pérez, se obsesionó con la perfección. El pensamiento dominante era: tengo que demostrar al mundo que merezco el asiento, que soy mejor que Tsunoda y Lawson. El resultado fue el sobrepilotaje. Colapinto, un piloto conocido por su ejecución técnica limpia en las fórmulas de promoción, comenzó a buscar el límite en cada milímetro del circuito, forzando el coche más allá de su ventana de rendimiento. Bowles señaló específicamente los incidentes de carrera y los errores en clasificación que no eran típicos de su talento. El coche de Williams, el FW45, aunque mejorado, era aerodinámicamente sensible y castigaba severamente cualquier exceso en la entrada de curva o en la gestión del neumático. La pérdida de la calma se tradujo en tiempos inconsistentes, y lo que es peor para Marko, en fallos de juicio que resultaron en colisiones menores o pérdidas de posiciones clave. La conclusión de Bowles fue clara: él sigue siendo rápido. Muy rápido, no hay duda de eso. Pero estaba distraído por la oportunidad. Esta distracción, este exceso de ambición, fue el único obstáculo que se interpuso entre Colapinto y el asiento de Red Bull. El juicio final de Marko no fue sobre la velocidad, sino sobre la fortaleza mental y la consistencia bajo el máximo escrutinio. Un piloto que se autolesiona con la presión no tiene lugar en el imperio austríaco. El tribunal de Marko, ¿qué buscaba Red Bull y qué encontró? El interés de Red Bull no fue un capricho. Fue una necesidad estratégica dictada por la filosofía despiadada de Helmut Marko y la presión constante de tener a Max Verstappen como punto de referencia. Red Bull buscaba tres cosas que Colapinto ofrecía en teoría. Velocidad pura sin coste. Colapinto era un talento low cost fuera del sistema Red Bull, lo que le permitía a Marko una negociación más agresiva y evitar los altos salarios de pilotos como Gasly o Pérez. Un desafío a la academia. Marko siempre quiere inyecciones de talento externo para medir la eficacia de su programa interno: Liam Lawson, Yuki Tsunoda. Colapinto era el baremo perfecto. Un reemplazo inmediato de Pérez. La inconsistencia de Sergio Pérez y su incapacidad para mantenerse en el rango de Verstappen era un problema crónico para el campeonato de constructores. Marko necesitaba un piloto joven que entendiera la filosofía del coche agresivo de Adrian Newey. El asiento que se negoció fue el de tercer piloto / reserva con acceso inmediato a Carb, la antigua Alfa Tauri, con una promesa verbal de ascenso a Red Bull Racing en 2025 o 2026 si su rendimiento superaba el de Pérez. El factor decisivo para Marko no fueron los puntos en la clasificación, sino la estabilidad emocional. La doctrina Marko se basa en la eliminación de la duda. Un piloto debe ser una máquina de tomar decisiones perfectas bajo el estrés del segundo.
Los incidentes de Colapinto, su tendencia a sobrecompensar y su pérdida de concentración en momentos críticos, como los finales de clasificación o los reinicios tras un safety car, fueron señales de alarma para el Dr. Marco. Él vio un piloto brillante, pero psicológicamente frágil ante la presión de la oportunidad, lo que lo hacía idéntico a casos fallidos como Daniil Kvyat, que se desmoronó tras la presión de ser demasiado bueno demasiado pronto, o el propio Gasly en su primera etapa. Marco no dudó. La decisión fue rápida y brutal. Negociación frenada. El precio del error en Red Bull es el despido. Al frenar el fichaje, Marco castigó la debilidad y, sin querer, lo liberó a un destino mucho más saludable en Alpine, una ironía que solo la F1 puede ofrecer. La crueldad de Marco fue la puerta de escape de Colapinto de una potencial destrucción de carrera. La sutileza técnica del sobrepilotaje, Williams vs Alpine. Para entender la falla que detuvo el fichaje de Red Bull, es necesario adentrarse en la sutilidad técnica del sobrepilotaje de Colapinto. Bowles, como ingeniero jefe, no solo vio los errores, sino que entendió el porqué. El coche de Williams, especialmente el FW45, era un monoplaza con un downforce frontal razonable, pero con una plataforma aerodinámica inestable. Esto significa que el piloto tenía que ser extremadamente preciso en el momento de la frenada y la entrada de curva para mantener el equilibrio entre el eje delantero y el trasero. Cuando Colapinto, presionado, intentaba ganar esas décimas extra, hacía dos cosas. Frenada tardía y más fuerte. Esto desplazaba el balance hacia adelante, sobrecargando el eje frontal y provocando el temido bloqueo de neumático. En un coche tan sensible, un bloqueo menor se convierte en una pérdida de control que Marco no perdona. Aceleración prematura. En el intento de salir más rápido, Colapinto demandaba potencia antes de que el eje trasero pudiera gestionar la tracción, lo que se traducía en un sobreviraje inesperado que desgastaba el neumático trasero y hacía el coche impredecible. Estos errores técnicos no eran fallos de talento, sino síntomas de la ansiedad. El simulador de Red Bull, conocido por exigir una consistencia robótica, habría magnificado estos problemas, y Colapinto habría durado solo media temporada. La situación en Alpine, con el A525 en su fase de desarrollo posterior, fue paradójicamente un alivio. El Alpine, aunque conceptual y aerodinámicamente fallido en su base, era más indulgente con el piloto la gestión de potencia y tenía una suspensión trasera que, aunque rara, ofrecía una plataforma más estable bajo aceleración. Esto le permitió a Colapinto relajar su estilo y centrarse en el feedback de ingeniería. Su capacidad para diseccionar los problemas de agarre de la 525 y superar a Pierre Gasly, un piloto de 10 millones con una incapacidad crónica para adaptarse a coches inestables, fue la prueba de madurez que Marco se perdió. La velocidad de Colapinto no decayó, pero su disciplina mental mejoró exponencialmente al liberarse de la presión de la audición de Red Bull. El préstamo fue una terapia de choque en un ambiente menos letal. La jugada maestra de Bowles y el blindaje de Alpine. La confirmación del casi fichaje por Red Bull revaloriza la maniobra de James Bowles como una de las más astutas de la última década en la F1. Al no poder ofrecerle un asiento, Bowles tenía dos opciones: dejarlo libre para que Marco lo devorara, o asegurar su desarrollo en un ambiente controlado. El préstamo a Alpine fue el movimiento de ajedrez. Protección inmediata. Al darle un contrato, aunque sea temporal, con Alpine, Bowles hizo que Red Bull tuviera que pagar una cláusula de rescisión si querían al piloto, elevando el coste por encima de los límites que Marco permite para un rookie. Validación del talento. Bowles sabía que Colapinto era más rápido que Gasly. El objetivo era que Colapinto demostrara su valía contra un piloto de renombre sin la presión asfixiante de Verstappen al lado. El éxito en Alpine borró la narrativa de los errores por ansiedad. El regalo a Briatore. Al entregarle a Alpine un piloto con el potencial de liderar su resurgimiento, Bowles se ganó el favor de la nueva dirección de la escudería francesa, liderada por Flavio Briatore, el maestro de los negocios. Esta maniobra lleva directamente a la bomba actual: la negociación del contrato blindado de Colapinto con Alpine. El interés de Red Bull se convirtió en el catalizador económico de YPF, la petrolera nacional argentina. El razonamiento de YPF fue simple: si Red Bull, el equipo más dominante, quiere a nuestro piloto, entonces su valor de mercado es $20 millones al año. La posibilidad de que Colapinto fuera tentado por Marco en el futuro cercano forzó a YPF a aumentar su patrocinio a Alpine hasta niveles de copatrocinador principal, garantizando un salario de superestrella, 15 a 20 millones, para Colapinto. Este dinero no es solo por publicidad, es el escudo anti-Marco, la cláusula de rescisión que ningún equipo de la parrilla podrá permitirse pagar para robarle el talento a Alpine. La historia de Bowles nos revela que el dinero de YPF no compró el asiento. El miedo a Red Bull forzó el blindaje del asiento. El fichaje fallido con Marco fue la mejor herramienta de negociación para Briatore y YPF. La maldición de la inmediatez.
El historial de Red Bull y los pilotos quemados. La historia de Red Bull está plagada de casi colapintos. El sistema de Marco no solo busca la velocidad, sino la capacidad de absorción de presión. Los pilotos que no se adaptan al ritmo frenético y la crítica constante son desechados con saña. Daniil Kvyat. El joven ruso fue ascendido a Red Bull antes de lo que su madurez permitía. Su rendimiento fue irregular, y tras un incidente con Vettel que Marco consideró imperdonable, fue degradado de nuevo a Alfa Tauri, destrozando su confianza y, en esencia, terminando su carrera en la élite. Pierre Gasly. Primera etapa ascendido a Red Bull Racing, Gasly no pudo manejar la presión de Verstappen. Su incapacidad para adaptarse al coche de Newey y su distancia con Verstappen lo llevaron a una degradación humillante a Toro Rosso a mitad de temporada. El Gasly que vemos hoy en Alpine es el resultado de un trauma. Alex Albon. A pesar de su talento natural, Albon se quemó en el ambiente de Red Bull, incapaz de igualar a Verstappen y perdiendo su asiento a manos de Pérez. Bowles, precisamente, fue el encargado de rescatarlo y reconstruir su confianza en Williams. La confesión de Bowles confirma que Colapinto estaba siguiendo el mismo patrón de sobrepilotaje que destruyó a estos pilotos. Su talento habría sido demasiado bueno para ignorar, pero su mente demasiado frágil para sobrevivir a Marco. El destino, guiado por la prudencia de Bowles, lo salvó de convertirse en un número más en la larga lista de víctimas de la tiranía austríaca. La distancia entre Colapinto y Red Bull fue la diferencia entre una carrera destruida y un futuro de líder. El A726. Colapinto como el arquitecto de la nueva era 2026. El verdadero impacto de la confirmación de Bowles es su relación con el futuro. Colapinto no solo escapó de Marco, sino que se ganó el derecho a liderar la próxima gran revolución de la F1, el reglamento de 2026. La FIA ha impuesto cambios drásticos: coches más ligeros, menos downforce, mayor uso de potencia eléctrica y el 100% de combustible sostenible. Este cambio de paradigma significa que el piloto más adaptable y el mejor ingeniero de datos tendrá la ventaja. La confianza de Alpine en Colapinto se debe a que su feedback técnico está moldeando el diseño del monoplaza 2026, el A726. Gasly, con su estilo arraigado, ha aportado menos valor al proceso de simulación. Colapinto, con su experiencia reciente en la simulación de F2 y los coches de nueva generación, es el líder de desarrollo que comprende la gestión eléctrica y la sensibilidad aerodinámica del nuevo concepto. El contrato de Colapinto será una garantía de estabilidad para el proyecto 2026. Alpine sabe que, con el dinero de YPF blindándolo, tienen al único piloto que puede competir en igualdad de condiciones con Verstappen y Norris en el nuevo ciclo reglamentario. El piloto que Marco desechó por su fragilidad se ha convertido en el ingeniero piloto que liderará la resurrección de la vieja escudería Renault. La reparación emocional de Colapinto en Alpine lo ha convertido en el activo técnico más valioso de la parrilla. El duelo inevitable, Colapinto vs Red Bull en el futuro. La confirmación de Bowles prepara el escenario perfecto para el duelo de la próxima década. El destino quiso que Colapinto no se uniera a Red Bull, sino que se convirtiera en su némesis. Imaginemos el 2026. Red Bull, posiblemente con un piloto de la academia o un veterano inestable en el segundo asiento, lucha por mantenerse en la cima con el nuevo reglamento. Alpine, con Colapinto blindado por YPF y liderando el desarrollo de la 726, emerge como la sorpresa, luchando por podios y victorias. El enfrentamiento Colapinto-Verstappen se convertirá en un duelo con un trasfondo emocional y estratégico sin igual. Colapinto pilotará cada vuelta para demostrar que Marco se equivocó. Verstappen, el líder indiscutible, tendrá que lidiar con la presión de un rival que nació en su propia trinchera. El fichaje fallido será la gasolina que alimente la ambición del argentino. La historia de la F1 está llena de estos duelos con un componente de rencor: Prost vs Senna, Hamilton vs Rosberg, Alonso vs Hamilton. Ahora, se añade Colapinto vs Red Bull, la lucha del talento salvado contra el imperio que lo rechazó. Bowles le dio la oportunidad de madurar. Ahora, el argentino debe usar esa madurez para derrotar a su antiguo pretendiente. La revelación de Tío James es el inicio de un nuevo capítulo para la Fórmula 1. La puerta de Red Bull se cerró, pero la puerta de la gloria se abrió con un cheque de YPF y la confianza de Alpine. ¿Fue la negación de Marco la mejor jugada del destino para Franco Colapinto? El veredicto final y la intriga eterna. La confirmación de James Bowles es el elemento que faltaba para comprender la trayectoria del piloto argentino. Colapinto estuvo a punto de ser devorado por la máquina de Red Bull, pero su mentor intervino y lo recolocó en un equipo donde su talento técnico y su capacidad de liderazgo pudieran florecer sin miedo. El sobrepilotaje que detuvo el fichaje fue, paradójicamente, el factor que lo salvó. El contrato blindado con Alpine que ahora se negocia no es solo un premio a su velocidad, es una medida de protección contra el propio Red Bull.
El dinero de YPF es la barrera de entrada que Marco no cruzará. Colapinto es ahora el piloto ingeniero, el arquitecto del futuro de Alpine, un destino mucho más glorioso que el de un segundo piloto en la sombra de Verstappen. La historia ha sido revelada. Colapinto estuvo a nada de fichar por Red Bull, pero la ansiedad lo traicionó. Ahora, blindado por su mentor y su patrocinador nacional, tiene la oportunidad de vengarse en la pista. Comenta ahora mismo. ¿Crees que Helmut Marko se arrepentirá de su decisión en 2026 cuando Colapinto esté luchando por podios con Alpine? Y suscríbete para no perderte el análisis de la firma del contrato bomba que pondrá el dinero donde el talento lo merece. El destino de la F1 estuvo en manos de un error de Colapinto, y ese error puede ser la llave para el campeonato mundial.